Muy buenas, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver la clase de refuerzo acerca de lo que es la ley de Ohm y sobre todo cómo aplicar la ley de Ohm ya en circuitos reales, en este caso en los tipos de circuitos que hemos visto que son en serie y en paralelo. Entonces, a continuación podemos visualizar en nuestras pantallas que tenemos la ley de Ohm. La ley de Ohm nos permite relacionar tres variables como lo son el voltaje, la corriente y la resistencia. Se agrupa estas variables en un triángulo que se denomina el triángulo de Ohm, el cual se comienza dibujando un triángulo, el mismo que luego se divide en tres secciones y se comienzan a colocar en este caso las variables, que sería voltaje con la V en la parte superior, corriente con la I en la parte inferior izquierda y en la parte inferior derecha la R de resistencia. Entonces, nosotros para poder determinar la fórmula que vamos a emplear para calcular el voltaje, ¿verdad? Cubrimos o tapamos, ¿verdad? Con nuestro dedo o con nuestra mano, donde se encuentra la V de voltaje. ¿Y qué nos queda? Nos queda I y R. Asumimos que estas dos están multiplicando y nos queda I por R. Si nosotros quisiéramos ahora calcular la corriente, ponemos nuestro dedo o nuestra mano, en este caso donde está la I, y nos quedaría V y R. En este caso, nosotros asumimos que esto es una raya fraccionaria de división, quedándonos V sobre R. Para la resistencia, de igual manera, ponemos nuestra mano o nuestro dedo sobre la letra R, que representa la resistencia, quedándonos, ¿verdad?, V sobre I, como se indica de esta manera, como está aquí. A continuación también podemos conocer la unidad de medida, ¿verdad? La unidad de medida, en este caso la unidad de medida del voltaje son los voltios, de la corriente son los amperios y de la resistencia es el ohmio. ¿Ok? Con este pequeño preámbulo nosotros vamos a entrar ahora a resolver ejercicios en donde vamos a aplicar la ley de Ohm. En nuestro primer ejercicio nos dice las indicaciones, haciendo uso de la ley de Ohm, calcular la corriente I que circula a través del LED. En este caso tenemos nuestro circuito electrónico. ¿Por qué sabemos que tenemos un circuito electrónico? Si revisamos la definición que hemos visto en clase, un circuito electrónico es aquel que tiene conectados más de dos componentes electrónicos entre sí, formando una pista cerrada, ¿verdad? Entonces, tenemos en este caso una batería, luego tenemos una resistencia y tenemos un LED. Tenemos en total tres componentes electrónicos, ¿ok? Entonces, en base a la definición nos dice que debemos tener conectados entre sí dos o más componentes electrónicos. Como en este caso tenemos tres, ¿verdad? Sabemos que tenemos un circuito electrónico. Además, nos pide que debemos calcular, en este caso, la corriente I, que circula a través del LED. Entonces, para ello debemos dibujar el sentido en el cual circula la corriente. Nosotros en la polaridad eléctrica habíamos visto que la polaridad eléctrica es la capacidad o cualidad que tiene una máquina o componente electrónico para distinguir sus terminales o polos. En este caso, una batería tiene un polo positivo y tiene un polo negativo. Por ende, la batería tiene esta cualidad de la polaridad eléctrica. Entonces, la corriente siempre va en el sentido del polo positivo al polo negativo. Por ende, la corriente va a salir del polo positivo de la batería, sigue su camino por la pista, atraviesa la resistencia, a través de la resistencia, continúa, sigue, pasa a través del LED, permitiendo que el LED encienda y continúa su camino, ¿verdad?, hasta llegar al polo negativo, ¿verdad?, hasta llegar al polo negativo, en este caso, de la batería, ¿ok? Ese sería el recorrido que hace nuestra corriente I por todo este circuito, ¿ok? Como nos pide que apliquemos la ley de Ohm, necesitamos determinar cuál es la fórmula
que vamos a emplear para calcular la corriente. Entonces, regresamos en este caso a la ley de Ohm y vemos en nuestra tabla, ¿verdad? En nuestro gráfico, cuál es la fórmula que nos permite calcular la corriente. Y notamos que la fórmula que nos permite calcular la corriente es esta, en la cual nos indica que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, el primer paso que vamos a realizar es escribir, ¿verdad?, la fórmula que vamos a emplear, en la cual nos dice que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. A continuación, el segundo paso, ¿cuál sería? Sería reemplazar los valores numéricos en la fórmula, quedándonos de la siguiente manera. Voy a dibujar la I de color verde para que sepamos que esto de aquí se relaciona con la corriente del circuito. Va a ser igual, en este caso, el voltaje es igual a ¿qué? A 9 voltios, que es el voltaje de la batería. A 9 voltios. Por favor, no se olviden de poner siempre la unidad de medida. Sobre la resistencia del circuito. El valor de la resistencia son 480 ohmios, ¿verdad? Entonces, la corriente de este circuito es igual a 9 voltios sobre 480 ohmios, ¿verdad? Vamos a poner igual. Ahora, ampliando nuestra calculadora, vamos a dividir 9 dividido para 480. En este caso, nos queda 0.018, ¿ok? Entonces, la unidad de medida de la corriente es el amperio, la A, no se olvide por favor. Entonces, la corriente que circula a través del LED es de 0.018 amperios, ¿verdad? Esta sería la respuesta final. Pero yo puedo reescribir este valor, ¿verdad? Ayudándome en este caso. Voy a poner el paso número 3 de la notación, ¿verdad?, científica, ¿verdad? Notación científica, en la cual nosotros podemos expresar, ¿verdad?, este valor de la siguiente manera, como 1.18, ¿verdad? 1.18 por, ponemos siempre por 10. 10 elevado en este caso a la menos. ¿Por qué a la menos? ¿Verdad? Vamos a ver cuántos espacios se debe recorrer para llegar. 1, 2. Entonces sería elevado a la menos 2. ¿Menos 2 qué? Amperios. Es otra manera de poder representar en este caso el valor, ¿verdad? Usted se puede ayudar de su tabla de prefijos, el cual debe ya estar impresa y colocada en su carpeta como una ayuda visual, ¿verdad? Y usted va a poder notar cómo puede usted representar los valores en la notación científica. Cualquiera de estas dos respuestas que he colocado aquí, la respuesta 1 o la respuesta 2, son iguales, son equivalentes, ¿ok? Solo que en notación científica es otra manera de cómo nosotros podemos representar nuestros valores. Sigamos, por favor, con el siguiente ejercicio. Ok, para el siguiente ejercicio volvemos a hacer uso de la ley de Ohm. Veamos qué nos dice el siguiente ejercicio. Dice, ejercicio número 2. Indicaciones. Haciendo uso de la ley de Ohm, nuevamente aquí nos manifiesta que debemos hacer uso, ¿verdad?, de la ley de Ohm, ¿verdad? Ley de Ohm en este caso. Determinar el valor de la resistencia. En este caso, ¿de quién nos pide? De la resistencia. En este caso la resistencia es R, ¿verdad?, para el LED de color verde. Entonces, nos pide que determinemos el valor de R, en este caso aquí el valor de la resistencia, para este LED de color verde, para que el LED no se queme, ¿ok? ¿Por qué? Si la corriente es demasiado alta que atraviesa el LED, lo puede quemar. Si la resistencia es demasiado baja, ¿qué pasa? El LED no se enciende. Entonces, para ello, el fabricante a nosotros siempre nos da unas condiciones de trabajo, en el cual, para este ejemplo, vamos a proponer las siguientes condiciones de trabajo. Vamos a suponer que el voltaje de funcionamiento, ¿verdad?, el voltaje de funcionamiento para este LED es de 1.9 voltios.
para el LED verde o amarillo. Y la corriente de funcionamiento, vamos a suponer que son 20 miliamperios, ¿ok? 20 miliamperios. Entonces, estas son las condiciones de trabajo, la cual nos da el fabricante, que esta corriente IF es la que debe atravesar por todo el circuito para que el LED no se queme, y este debe ser el voltaje que recibe el LED para que tampoco se queme. Entonces proseguimos a dibujar la corriente. Como bien nos mencionado antes, la corriente va del polo positivo, atraviesa la resistencia LED y regresa al polo negativo, el cual para este caso la corriente del circuito será igual a 20 miliamperios, ¿ok? 20 miliamperios, esa es la corriente que va a circular. Entonces, como en este caso a nosotros nos pide que determinemos, ¿verdad?, la resistencia, regresamos a la ley de Ohm y vemos dónde nos relaciona la resistencia. En este caso nos dice que la resistencia es igual a voltaje sobre corriente y se mide en ohmios. Entonces nosotros como primer paso lo que hacemos es proponer la fórmula que vamos a emplear, en cual resistencia va a ser igual a voltaje sobre corriente, ¿ok? Hasta ese momento estamos bien. Luego, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a adecuar esta fórmula de ley de Ohm, ¿verdad?, para que se condicione o se adecue, en este caso, a las condiciones de trabajo, convirtiéndose esta fórmula, ¿verdad?, en una diferencia de voltajes, que es el voltaje de nuestra fuente menos el voltaje de funcionamiento, ¿verdad?, del LED, dividido para la corriente de funcionamiento, en este caso, del LED, ya que estas son las condiciones de trabajo que se tienen o que se presentan para que el LED no se queme. En el segundo paso, como había mencionado, proseguimos a reemplazar los valores numéricos. En este caso, la resistencia va a ser igual a una diferencia de voltajes, que en este caso V representa el voltaje de la batería, que vendrían a ser 12 voltios. 12 voltios. Menos BF, que es el voltaje de funcionamiento del LED, que en este caso el fabricante nos dice que es de 1.9 voltios. Todo esto dividido, en este caso, para la corriente de funcionamiento, que en este caso esa corriente también nos lo da el fabricante, el cual nos dice que esta corriente de funcionamiento es igual a 20 miliamperios, ¿ok? Entonces, usted hasta este momento se debe preguntar, ¿qué significa mili? ¿Por qué se nombra esta M minúscula que representa mili? Si usted se va a su tabla de prefijos, ¿verdad?, que ya debe estar impresa y colocada en su carpeta, va a notar y va a buscar la letra M minúscula y va a notar que M significa mili, ¿verdad?, y al lado va a encontrar un valor numérico que es igual a 0.001 y a su vez también es igual a 10 elevado a la menos 3, ¿ok? Entonces, como estamos hablando de prefijos, M minúscula es un prefijo que representa mili, que a su vez representa este valor, y en notación científica representa 10 elevado a la menos 3. Entonces usted puede reescribir esta ecuación, ¿verdad?, utilizando los prefijos en su notación normal: 12 voltios menos 1.9 voltios, todo esto dividido, ¿verdad?, para 20, ¿verdad?, que multiplica a mili. ¿Cuánto vale mili? En este caso mili, como usted vio, vale 0.001, ¿verdad? Y nunca nos olvidemos, por favor, de poner la unidad de medida, que sería en este caso amperios. Pudiendo reescribir esta ecuación nuevamente como R, o la resistencia, sería igual a 12 voltios menos 1.9 voltios, dividido en este caso para 0.002 amperios, ¿ok? Mire cómo pude reescribir esta ecuación en una notación normal, sin utilizar prefijos, ¿ok? Si esto yo lo pusiera en mi calculadora, me quedaría 12 menos 1.9 igual a 10.1 voltios, todo esto dividido para 0.002 amperios, ¿verdad? Quedándonos un resultado, en este caso de 500 para 5050, en este caso. Nunca se olvide, por favor, la unidad de medida, que en este caso la unidad de medida de la resistencia es el ohmio, que se representa con este símbolo, ¿ok?
Entonces, esa sería la respuesta. Significa que R tiene que ser igual a 5500 ohmios. Esto sería una respuesta normal, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera representar esta misma respuesta ahora, ¿verdad? Utilizando, empleando, en este caso, los prefijos, yo podría ir a la tabla de prefijos y representar qué letra, ¿verdad?, me representa en este caso 1000, porque estamos hablando de miles. Cuando decimos 5000, hablamos de miles. Entonces, yo sé que yo podría escribir esta ecuación, perdón, este valor como 5.05 K ohmios, ¿ok? ¿Por qué K ohmios? Porque la K representa, ¿verdad?, 1000. Entonces, es como obtener, o es como escribir que 5.05 K ohmios, en este caso, ¿verdad?, K ohmios, sea igual a 5.05, ¿verdad?, por 1000, porque la K representa 1000 ohmios, ¿verdad? Y nos daría 5050 ohmios, como ya lo habíamos hecho aquí. Es el mismo proceso. Ahora, si yo quisiera expresar esto como notación científica, usted en la misma tabla de prefijos al lado de kilo, ¿verdad?, dice 1000, pero a su vez kilo, ¿verdad?, la K de kilo también representa 1000 y también es igual a 10 elevado en este caso al cubo a la 3. Entonces podría usted reescribir este valor, ¿verdad?, como 5.05 por 10 elevado al cubo ohmios, ¿ok? Son tres maneras de que usted puede representar el mismo valor, ¿verdad? Utilizando la notación normal, utilizando la notación de prefijos y utilizando la notación, en este caso, científica, ¿ok? Para que lo tenga en cuenta. Entonces son tres maneras en las cuales estarían correctos expresar esta respuesta. Vamos a continuar con el ejercicio número 2. Para este caso, en el ejercicio número 3, también debemos emplear, en este caso, la ley de Ohm. Veamos qué nos dice el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 nos dice que estamos ya en tipos de circuitos. Ahora estamos en un tipo de circuito denominado circuito en paralelo, en el cual nosotros habíamos expresado en primera instancia que un circuito paralelo era aquel en donde sus componentes electrónicos se encuentran uno frente a otro, ¿verdad? Luego, cuando ya entramos más a materia, comenzamos a definir de mejor manera el concepto de lo que era un circuito en paralelo, definiendo que un circuito en paralelo tiene varios caminos, ¿verdad?, en el cual el voltaje es el mismo para cada componente electrónico, pero la corriente es diferente para cada componente electrónico. Entonces, vamos a asumir lo siguiente. Como ya nos dibujado antes, asumimos, ¿verdad?, que la corriente siempre parte del polo positivo de la batería. Entonces, usted parte del polo positivo de la batería. Imagínense que usted es la corriente, ¿verdad?, parte del polo positivo de la batería. Llega un punto en el cual usted tiene dos caminos, ¿verdad? Tiene dos caminos. Y en esta parte es donde usted se divide, ¿verdad? Se crea la corriente número 1 que atraviesa, en este caso, la resistencia 1. Tenemos resistencia 1 y tenemos resistencia 2. Atraviesa la resistencia número 1, pasa a través de LED, lo enciende, ¿verdad?, y regresa, como usted se puede dar cuenta. Mientras que en este caso voy a dibujar de color amarillo, la corriente número 2, que sigue, ¿verdad?, por el otro camino, atraviesa la resistencia número 2, la enciende, ¿verdad?, pasa a través, en este caso también de LED rojo, lo enciende y continúa su camino de regreso a ¿dónde? Al polo negativo, ¿verdad? Ambos avanzan formando ahora una sola corriente, ¿verdad?, regresando en este caso al polo negativo de la batería. Entonces usted vio que se crearon dos corrientes, una por cada camino del circuito. Para este ejemplo se tiene solamente dos caminos, ¿verdad?, pero pueden en un futuro haber 3, 4, 5 hasta más caminos como tal. Entonces, por ende, tenemos en este caso dos corrientes. Entonces, nos dice, haciendo uso de la ley de Ohm, calcular la corriente I1 y la corriente I2, que circulan a través del LED verde y del LED rojo correspondientemente. Para ello, en primera instancia, debemos determinar cuál es la fórmula que nosotros vamos a emplear, ¿verdad?, para poder determinar la corriente del circuito. Entonces, como paso número 1, nosotros tenemos
que vamos a determinar la fórmula que vamos a emplear. Para ello nos regresamos a la ley de Ohm, en la cual nosotros sabemos que vamos a calcular la corriente. Entonces la fórmula que vamos a emplear nos dice que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia y que la corriente se mide en amperios. Tengan en cuenta eso. Entonces, la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Ok? Una vez hecho esto, ahora podemos definir, ¿verdad?, nuevamente las fórmulas. En este caso tenemos dos corrientes. Entonces vamos a definir la siguiente. Que la corriente I1, ¿verdad?, y acá vamos a poner la corriente I2, serán iguales, en este caso, ¿a qué? Serán iguales a voltaje, ¿verdad? El voltaje es el mismo, habiendo definido en el concepto que el voltaje es el mismo para cada componente electrónico, pero que era diferente la corriente. Entonces, si la corriente es diferente, significa que las resistencias también son diferentes. En este caso, entonces, ¿verdad?, la resistencia sería para I1 resistencia 1, para I2 sería la resistencia número 2, ¿verdad? Ok, entonces hemos definido que la corriente 1 será igual al voltaje, que es el mismo para cada componente electrónico, dividido para la resistencia número 1. Mientras que para la corriente número 2 será igual a voltaje, que es el mismo para cada componente electrónico, dividido para la resistencia número 2. Ahora, como tercer paso, ¿verdad?, vamos a poner ya los valores numéricos. Entonces, la corriente I1, ¿verdad?, será igual, en este caso, al voltaje de la fuente, que en este caso la batería es de 12 voltios, como nos lo indica en este caso, ¿verdad?, dividido para el valor de la resistencia número 1. El valor de la resistencia número 1 es de 720 ohmios. Ahora, la corriente número 2, en este caso, será igual al voltaje de la fuente, que son 12 voltios, dividido para el valor de la resistencia número 2, que en este caso sería de 480 ohmios. ¿Ok? Entonces, para ello nos vamos a apoyar en nuestra calculadora. Vamos a dividir estos valores para poder calcular el valor de la resistencia número 1, perdón, el valor de la corriente número 1 y de la corriente número 2. 12 dividido, en este caso para 720 ohmios, nos da que es igual a 0.0, ¿verdad?, 17, redondeando, ¿qué? Amperios. Recuerden la unidad de medida de la corriente. Mientras que 12 dividido para 480 nos da igual a 0.025 amperios, ¿verdad? Entonces, hasta el momento ya hemos determinado la corriente número 1, ¿verdad?, y la corriente número 2, que circulan por nuestro circuito. Hemos determinado o hemos cumplido con lo que nos está pidiendo nuestro ejercicio. Aquí haremos un pequeño preámbulo. Nosotros conocemos que la ley de Ohm en general nos dice que el voltaje, ¿verdad?, es igual a resistencia por intensidad. ¿Ok? De igual manera, esto es equivalente a decir que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Recuerde que la fórmula, ¿verdad?, o una propiedad de la multiplicación que es conmutativa, nos dice que A por B es igual, que decir B por A. ¿Ok? Esto aquí es una propiedad de la multiplicación que se llama conmutativa, ¿verdad? Entonces, está aquí la propiedad conmutativa, ¿verdad?, de la multiplicación. Entonces, esta propiedad la podemos llevar a cabo a esta ecuación matemática en la cual el voltaje puede ser igual a la resistencia multiplicada por la intensidad o la corriente multiplicada por la resistencia. Entonces, nosotros vamos a centrar en este caso en entender qué podemos entender. En este caso, mire, R1 a R2, ¿qué pasó? Disminuyó, ¿verdad? ¿Ha disminuido qué? La resistencia. Pasamos de 720 ohmios a
480 ohmios. Entonces, ¿qué pasó en el primer caso? La resistencia disminuyó. Pasamos de 720 a 480 ohmios. ¿Y qué pasó con la corriente? I1, ¿verdad? I2, ¿qué pasó? Aumentó. I1 es igual a 0.017 amperios, mientras que I2 es igual a 0.025 amperios. Significa que la corriente aumentó. Entonces, nosotros podemos ver que cuando el voltaje es el mismo en el circuito, recuerde que el concepto nos decía que un circuito en paralelo es aquel que tiene varios caminos, ¿verdad? Y en donde el voltaje es el mismo para cada componente electrónico, pero la corriente es diferente para cada componente electrónico. Entonces, como el voltaje es el mismo, se mantiene una ecuación equilibrada en la cual la resistencia disminuyó y la corriente aumentó, ¿verdad? Ahora, ¿qué hubiese pasado si hubiese sido al contrario? Si la resistencia hubiese aumentado, la corriente va a disminuir, ¿ok? Tenga en cuenta aquello. Entonces, cuando la resistencia disminuye, la corriente aumenta. Cuando la resistencia aumenta, la corriente disminuye, ¿ok? Vamos a continuar ahora con el último ejercicio. Para ello también volveremos a hacer uso de la ley de Ohm. Vamos a ver qué nos dice el último ejercicio. El último ejercicio nos dice que vamos a trabajar ahora en un circuito en serie. Recuerde que comenzamos definiendo los conceptos básicos, ¿verdad? Que era un circuito electrónico, luego vimos que eran los componentes electrónicos, cuáles eran, vimos lo que era la polaridad eléctrica, luego tratamos sobre la ley de Ohm, vimos los conceptos de la ley de Ohm, que era corriente, que era voltaje, que era resistencia. Luego vimos las unidades de medida de la ley de Ohm, que la corriente se mide en amperios, que el voltaje se mide en voltios, ¿verdad? Que la resistencia se mide en ohmios, que el voltaje se mide en voltios y la corriente se mide en amperios, ¿ok? Tengan en cuenta aquello es. Luego vimos los tipos de circuitos, que serían tipos de circuitos en paralelo, en serie, y luego tenemos un tipo de circuito especial que se llama mixto, que combina circuitos en serie y en paralelo, que lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, en este ejemplo vamos a hacer uso de la ley de Ohm para calcular la corriente I, que circula a través de las resistencias 1, 2 y 3. Proseguimos en este caso a dibujar, ¿verdad?, la trayectoria o el camino que sigue la resistencia, en este caso la corriente I. Entonces, como notamos, la corriente atraviesa a través de R1, luego a través de R2 y luego a través de R3 y regresa en este caso al polo negativo de la batería, ¿verdad? Entonces, hay una sola corriente. Entonces, podemos comenzar a definir el siguiente concepto: que en un circuito en serie existe un único camino. Dese cuenta usted, ya no existen varios caminos como en paralelo, ¿verdad? Entonces, al existir un único camino, existe una única corriente. Pero, ¿qué cambia? Que hay diferentes voltajes. R1 va a tener un voltaje que va a ser diferente a R2 y diferente a R3. Experimentan diferentes voltajes, ¿ok? Pero la corriente siempre es la misma en un circuito en serie. En este caso nos vamos a centrar en determinar la corriente que circula a través de todo el circuito. Entonces, para ello, vamos a aplicar la ley de Ohm. Entonces, como debemos determinar la corriente, regresamos a la ley de Ohm y vamos a ver qué fórmula debemos emplear. En este caso, la fórmula que debemos emplear es esta, en la cual nos dice que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Y recuerde que la corriente se mide en amperios, ¿ok? Entonces, como paso número 1, vamos a determinar cuál es la fórmula que vamos a emplear. En este caso, que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Pero en este caso, el voltaje es uno solo, ¿verdad? Que sería 12 voltios. Pero tenemos diferentes valores de resistencias, pero la corriente tiene que ser una sola. Entonces, ¿qué debemos hacer en este circuito? Debemos calcular la resistencia equivalente del circuito. Entonces, como segundo paso en un circuito en serie, vamos a calcular la resistencia equivalente, ¿verdad? EQ es de equivalente, en el cual se suman todas las resistencias que tenga en su circuito. En este caso vamos a sumar R1 más R2 y más R3, ¿ok? Entonces, la resistencia equivalente en un circuito en serie es la suma de todas las resistencias. Ahora, pues, en el paso número 3, proseguimos a calcular, ¿verdad?, la resistencia equivalente del circuito, reemplazando los valores ya numéricos. R1 es igual a 15 ohmios, más el valor de R2, que sería igual a 30 ohmios, más el valor de R3, que sería igual a 5 ohmios. ¿Ok? Entonces, el valor de la resistencia equivalente será igual
a 15 más 30 son 45, más 5 sería 50, serían 50 ohmios, ¿ok? Entonces la resistencia equivalente de este circuito sería igual a 50 ohmios. Como paso número 4, ahora sí podemos ya reemplazar valores en la ecuación 1. Le vamos a llamar ecuación 1 a esta de aquí, ¿verdad? Esta se va a llamar ecuación número 2. Entonces traemos a colación la ecuación número 1, la cual nos dice que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia, pero en este caso, ¿cuál es la resistencia que vamos a ocupar? La resistencia equivalente, ¿ok? Ponemos igual y reemplazamos valores. El voltaje de la fuente es de 12 voltios, la resistencia equivalente es de 50 ohmios, ¿ok? Entonces, la corriente que circula a través del circuito I será igual a ¿cuánto? Ponemos en nuestra calculadora 12 dividido, en este caso para 50, dándonos un resultado de 0.24, ¿verdad? ¿Qué nos hace falta poner? La unidad de medida, que en este caso sería el amperio. Entonces, la corriente que circula a través de nuestro circuito es de 0.24 amperios. Muchísimas gracias, espero que estos ejercicios hayan sido de su agrado. Cualquier duda, no dude en comunicarme utilizando la plataforma de Classroom, que estaré gustoso en poderle atender con cualquier novedad o duda que usted mantenga.